No es casualidad que esa imagen de la Estatua de la Libertad sea una representación de eso, de Lucifer que lleva la luz. Fueron los masones quienes regalaron esa estatua a la sociedad americana. Ahí tenemos una representación del sol alado de la cultura siria. Y tenemos el dios Sol Ra, considerado el primer rey de Egipto. Ahí tenemos Horus con el sol rodeado por una serpiente. Ese símbolo se le llama Ouroboros. Es una serpiente que se come la cola y está formando un círculo, simbolizando la eternidad, y que lo encontramos en muchos lugares y logotipos espiritistas y masónicos, como este logo de la Sociedad de la Teosofía. El libro Las dos Babilonias nos dice: en la mitología de la antigüedad, la serpiente se usaba como símbolo del sol. La serpiente era representada por un sol, un círculo o un disco. Y tengamos en cuenta que la Biblia dice que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, según dice Apocalipsis 2:9. Ahí tenemos Apis, el dios toro, con el sol en la cabeza, que se adoraba en Menfis, en Egipto, ídolo que los israelitas en el Sinaí adoraron y cuya adoración recibió un castigo severo por parte de Dios. Nótese en la imagen de la derecha que entre los cuernos hay una serpiente, simbolizando a Satanás. En el libro Codex Mágica se nos presentan varias formas de soles y representaciones del dios Sol. Y ahí tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos habla que la Eucaristía es una fuente y cima de toda vida cristiana. Los demás sacramentos a ella se ordenan. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe, dice el catolicismo. ¿Y por qué hacemos referencia a la Eucaristía? Porque la hostia redonda de la misa es un viejo símbolo del sol, también usado en Egipto. Además, la hostia suele llevar las letras de IHS que antes hemos visto. Por eso hay un ostensorio. En el culto católico, el ostensorio es la pieza de oro o de otro metal precioso donde se coloca la hostia después de consagrada, para adoración de los fieles. O sea que los fieles católicos que están adorando no una forma redonda de un pan, sino están adorando un símbolo del sol. Están adorando no a Dios, sino al mayor enemigo de Dios. Tenemos varias imágenes del ostensorio y cómo se promueve dentro de la Iglesia Católica la adoración, que en realidad es al Dios Sol. La aureola o disco solar sobre las personas es también un símbolo del sol, usado por las culturas paganas antiguas, que comenzó a colocarse en el siglo III sobre Jesús primero y sobre María y otros hombres después. Ahí tenemos otro símbolo del sol, que los católicos colocan en las entradas de sus iglesias, también en el suelo, en el techo. Ahí tenemos otro símbolo del sol con el triángulo. En las imágenes, obsérvese en el Vaticano, la tumba del Papa Alejandro VII. La estatua de la izquierda es la estatua de la caridad y la verdad es la estatua de la derecha. Y si ampliamos la imagen aparece abrazando el sol.
Ahí tenemos el llamado trono de San Pedro, que no es más que el trono de Júpiter, con la rueda sobre la cabeza simbolizando al dios Sol. Ahí tenemos el sol y la cruz, son símbolos que nada tienen que ver con el cristianismo, pero que se utilizan en el catolicismo. La rueda, si observamos en la plaza de San Pedro en Roma, es en sí misma una rueda. El obelisco está situado en el centro del círculo de las llamadas 8 rutas del entendimiento. También la rueda simboliza el sol, como vemos en esta imagen. Para Dios, la adoración al sol fue apostasía. Israel cayó en la adoración del sol por contacto con las naciones de Egipto, Canaán y Siria en varias ocasiones, y era la mayor abominación y el rechazo que Dios podía mostrar a su nación, porque a quienes estaban invocando realmente su pueblo no era Dios, sino Satanás. Lo que hoy nos encontramos, que Roma está tratando de formar un sincretismo de todo el paganismo, tal y como vemos en esta vidriera de la iglesia de San Ambrosio en Buffalo, Nueva York, llena de deidades y símbolos paganos. Aparecen el Padre y el Hijo, arriba, Moisés representando al judaísmo junto a Mahoma con la luna creciente, y en la parte inferior aparece por un lado Buda en la parte central, Horus al lado izquierdo y la diosa hindú Shiva bailando a la derecha. Esto es una imagen gráfica de lo que pretende Roma, al mezclar todas las religiones bajo su propio paraguas. Alice Bailey, escribiendo en el libro La externalización de la jerarquía, dijo: «No habrá ninguna separación entre la Iglesia Universal, la Sagrada Logia de todos los verdaderos masones y los círculos íntimos de las sociedades esotéricas. En este sentido, los objetivos y el trabajo de las Naciones Unidas serán unificados y una nueva Iglesia de Dios, liderada por todas las religiones y los grupos espirituales, pondrán fin a la gran herejía de la separación». Si observamos bien lo que dice esta cita, es que todas las religiones paganas, junto con la Iglesia Católica, con las sociedades esotéricas, con las logias masónicas e indudablemente con la orden de los jesuitas, están formando un movimiento religioso, que además está relacionado con las Naciones Unidas, y que van a formar una iglesia que llaman ellos de Dios, y que quienes no entren en esa organización van a ser tratados como herejes y van a ser separados. Ese es el símbolo del sincretismo del que habla Alice Bailey en este libro. Por eso no es de extrañar que el Papa y los líderes religiosos constantemente estén reuniéndose y constantemente estén cada día más de acuerdo en todas las cosas que hagan, sean protestantes, sean religiones cristianas, sean ortodoxos, sean paganos. Es todo un sincretismo lo que se está llevando a cabo bajo la autoridad de Roma. ¿Cuál es, según la Iglesia Católica, el día de adoración del sol y de todo ese grupo religioso que se está formando? Nos reunimos todos los días, todos el día del sol, porque es el primer día de la semana, según el Catecismo de 1992. Pero ¿por qué guardan los protestantes el domingo, que es el día del sol, según Roma? La observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. Otra cita más abajo dice: el domingo es una mera creación de la Iglesia Católica.
Y la última dice, el domingo es la ley exclusiva de la Iglesia Católica. En el Catholic Mirror de 1893 leemos, la razón y el sentido común requieren la aceptación de una de estas alternativas. O bien el protestantismo y la observancia del sábado, o el catolicismo y la observancia del Santo Domingo. Ya estamos encontrando aquí la divergencia entre la adoración en el día del sábado, tal y como Dios la estableció en el Edén, y la observación del día domingo como día de adoración de los jesuitas de Roma y de todas las religiones que engloban. Vamos a ver de quién es la autoridad este día domingo, o quién tiene esa autoridad. ¿Qué representa? Dice ahí, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica se refiere, está por encima de la Biblia, y la transferencia de la observancia del sábado al domingo es una prueba de este hecho. Así que los católicos están diciendo que la observancia del día domingo es una marca de autoridad de la Iglesia Católica. Otra referencia del Catholic Mirror, 1893. Los protestantes no tienen forma alguna de defender el cambio del domingo por el sábado. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos que tienen a la Biblia como su guía y que no han encontrado en sus páginas ningún argumento que sostenga el cambio del séptimo al primer día. De ahí su identificación, adventistas del séptimo día. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo. El protestante que crea que la Biblia es su única norma de fe no tiene fundamento para observar el domingo.